Hola, mi nombre es Ana Contreras y hoy vamos a hablar sobre la ablación, mutilación genital femenina. Según la Organización Mundial de la Salud, el significado de ablación comprende todos los procedimientos consistentes en la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos. La mutilación genital femenina es un tema extremadamente complejo, sensible y politizado. Es difícil de entender. Solamente a través de definiciones, de normas, de clasificaciones o de limitaciones geográficas. Es necesario contar con una mirada antropológica del fenómeno para obtener una mejor comprensión de su significado que permita abordar el tema desde el conocimiento y respeto. Y esto fue lo que hicimos, indagar un poco sobre esta práctica para poder compartir con ustedes desde un punto informativo el tema de la ablación. Según la Organización Mundial de la Salud, hoy 200 millones de mujeres han sufrido mutilación genital femenina y si nada cambia, de aquí al 2030 aproximadamente 68 millones de mujeres más se practicarían este procedimiento. Incluso este procedimiento está reconocido internacionalmente como una violación a los derechos humanos de la mujer y de la niña y no tiene ningún tipo de beneficio para la salud. Es decir, que es una práctica o la podemos considerar una práctica innecesaria. Si le preguntamos a una mujer que ha sufrido la ablación, ¿cuál es el significado de esta? Seguramente no sepan darnos una definición literal. Para ellas simplemente es el deber y la responsabilidad de mantenerse puras sin saber realmente por qué. No se preguntan si se las practican realmente a necesidad o si en algún momento incluso esta práctica pueda parar. Para muchas otras es recordar sus vivencias dolorosas. Prefieren no hablar de ello para así no tener que revivir el momento en que cambiaron una niñez feliz por una niñez o una infancia triste y aún conviven con esas secuencias físicas y emocionales hasta el día de hoy. Desde el momento en que se las practican tienen consecuencias físicas inmediatas como hemorragia, infecciones o dolor que incluso puede llevarlas a un estado de shock y aún así a lo largo de sus vidas siguen lidiando con estas dificultades. Cuando van a orinar sienten dolor y es porque fueron mutiladas. Cada que les baja la menstruación sienten dolor y es porque fueron mutiladas. Su falta de apetito sexual se debe a que fueron mutiladas y la gran mayoría de los problemas que se presentan durante el embarazo y el parto se debe a que fueron mutiladas. Nadie les ha podido explicar qué pasó entre los 5 y 8 años de edad, cuáles son las causas o por qué su sufrimiento a diario, siendo esto un atentado contra la vida, contra la mujer, contra incluso la sexualidad. Sin embargo, si esta misma pregunta se la hiciéramos a mujeres del común, de la sociedad común, seguramente una gran mayoría no comprenda exactamente qué es la mutilación genital femenina y se dediquen a juzgar y criticar desde una posición de superioridad, como si quienes practicaran este procedimiento fueran salvajes o bárbaros, y quizás otra gran parte pueda desconocer incluso la existencia de esta práctica. La Organización Mundial de la Salud ha documentado prácticas de mutilación genital en alrededor de 28 países de África, en un poco de Asia e incluso en Oriente Medio. Y estos abarcan desde la práctica llamada tipo 1, que consiste en la extirpación parcial o total del clítoris, hasta las formas más graves como es la infibulación, que incluye la excisión de los labios mayores, los menores y el estrechamiento de la vagina. Es decir, que solo les queda un pequeño orificio por donde va a llegar la menstruación y por donde van a orinar. Entre los países donde se ha documentado más prevalencia de esta práctica
que incluso es considerada por la ONU como una violación a los derechos humanos, son Somalia, donde afectan alrededor del 97.9% de las mujeres, Egipto con un 95.8%, Guinea con un 95.6%, Sierra Leona con el 94%, Djibouti con el 93.1%, Malia con el 91.6%, y alrededor de un 70 a un 80% se puede encontrar distribuido entre Burkina, Eritrea, Etiopía, Gambia, Mauritania y el norte de Sudán. Si tomáramos a Malasia como ejemplo de esta práctica, es el propio gobierno que ofrece una guía específica donde limita su práctica a los médicos. Es decir, que el mismo gobierno avala esta práctica siempre y cuando se esté realizando en un centro médico. Pero la lucha de las organizaciones mundiales es prohibir y desaparecer en su totalidad esta práctica que, como bien lo dije antes, no trae ningún beneficio ni a la salud ni a la mujer. ¿Por qué es tan difícil erradicar esta práctica? Hay muchos factores que nos puedan llevar o que pueda llevar esto a que sea complejo. La cultura, la religión, preservar la virginidad, los tabús e incluso la economía, entre muchos otros. En África, la mutilación genital femenina que puede acabar incluso con la vida de las niñas a las que se les practica. Esto está vinculado a la falta de formación, pero también a la economía de muchas mujeres que deben de continuar haciéndolo o practicándolo para sobrevivir, porque ahora quienes practican o quienes lo practican ganan mucho dinero, incluso promueven la ablación para poder mantener a sus familias. Cuando algo forma parte de la cultura, esta termina siendo incluso parte de nuestra identidad, y rechazarlo es algo que tenemos tan arraigado profundamente, significa muchas veces negar hasta parte de nosotros mismos. Yo soy partidaria de defender lo que forma parte de la cultura de una persona, pero tampoco podemos permitir que se aprovechen de la cultura para hacer daño físico o psicológico. La clave para que se acabe con esta práctica contra los derechos de la mujer y contra la salud se encuentra en buscar una alternativa económica para las mujeres que practican la ablación y así dejarán de promoverla y educarlas, porque muchas de ellas practican la ablación porque se la hicieron a los 8 años y no asocian los problemas físicos que se derivan de ella. La práctica persiste porque está sustentada en percepciones sociales, entre ellas que las chicas y sus familias pueden llegar a la vergüenza y la exclusión social, además de verse reducidas sus posibilidades a casarse y si no llegan pues a ser sometidas a este proceso. Esto es todo lo que tenemos hasta ahora sobre la ablación. Es más como abrir la puerta y llegar a ser conscientes de que quizás en este mundo o en esta parte de la cultura en la que nos encontramos ahora desconocemos mucho de nuestras culturas ancestrales. Así que es abrir la mente, comprender y apoyar a muchas de estas chicas o estas mujeres que con el tiempo se han ido educando y han rechazado estos procedimientos. Gracias por estar con nosotros.